8:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida de nuevo a los tiempos, a los años, a dos reconocidos académicos ecuatorianos. Vean ustedes la suerte de impartir la academia, tanto la doctora Grace Jaramillo en Canadá, cuanto el doctor Andrés Mejía en los Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame. Y hoy les ha convidado en la Universidad Andina Simón Bolívar a expertos en economía política que se reunirán este jueves y viernes para analizar temas coyunturales del Ecuador y la región. Quiero dar la cordial bienvenida a estos dos reconocidos académicos para hablar precisamente de qué temas se van a abordar, porque conocemos que habrá más de 100 ponencias de expositores de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Ecuador, y de Europa, que se encontrarán en esta casa de estudios para hablar sobre temas de actualidad en economía política. Doctora Grace Jaramillo, partamos de un hecho. En el mundo actual, en el nuevo milenio, ¿cómo entender a la economía política? Buen día. Muy buenos días, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Yo quiero empezar recordando cómo empezó esta red de economía política para América Latina. Más o menos en el 2015, creo que los mejores politólogos, sociólogos de Estados Unidos que estudiaban América Latina se reunieron y escribieron una suerte de manifiesto en una revista internacional, un journal que se dice en academia, y ellos plantearon dos problemas fundamentales. El primero es que no se profundizaba en los temas que realmente importan en el largo plazo en América Latina, por ejemplo, desnutrición, empleo, pero sobre todo crecimiento con equidad. Y el segundo punto que es muy importante y en la cual siempre nos juntamos y tratamos de trabajar juntos con Andrés es la relación entre economía y política en América Latina. Muchas de las crisis en América Latina desde el retorno a la democracia se han dado porque las mejores soluciones técnico-económicas o tecnocráticas económicas no han sido acompañadas por una suerte de pensamiento político de cómo lograrlo, consensos, vía diálogo. Tratar de consensuar las políticas públicas ha sido una de las falencias más importantes en la región. Y esa es la misión precisamente de esta red, tratar de tener las mejores cabezas de América Latina, los mejores expertos que han tratado el problema del Estado, de la relación Estado, mercado y sociedad, y tratar de explicarlos y ayudar a pensar mejor cómo salir de las diferentes crisis que atacan al continente. Bienvenido a Andrés Mejía, reconocido también politólogo, subdecano en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Bueno, este evento que les trae a los miembros de REPAL, que son académicos de universidades como citamos Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, que se dedican justamente a la investigación sobre el orden político económico en la región. ¿Qué se puede esperar de este evento como un análisis profundo, como acostumbran ustedes? Buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias y nuevamente encantado de estar aquí compartiendo este espacio que admiro y alabo este esfuerzo de expandir la discusión crítica con una radioaudiencia muy activa. Como decía bien Grace, esta es una iniciativa que arranca justamente con la premisa de que es necesario integrar diferentes áreas de conocimiento, la economía, la política, la sociedad, para analizar problemas de tipo conjunto. No basta con hacer solamente análisis electorales o solamente análisis de crecimiento, sino hay que explorar las interacciones, y eso es el tipo de trabajo que inspira a la gente que viene a hablar en esta conferencia. Para darle una muy breve idea, el
el tipo de temas que se van a analizar. Por ejemplo, se va a hablar de gobernanza criminal y su relación con los votantes, el poder, la capacidad y la legitimidad del Estado para imponer orden, cobrar impuestos, redistribuir riquezas, problemas como la informalidad laboral, problemas como el sistema tributario y su papel para reducir las desigualdades. Entonces son temas donde empezamos los académicos a llevar la investigación más allá de los espacios puramente académicos y empezar a informar, influenciar o al menos establecer una conversación con la formación de políticas públicas. La otra ventaja también es que como tenemos una presencia importante de académicos de la región, muchos de ellos inclusive son académicos latinoamericanos que han estudiado y han hecho su carrera en universidades europeas o estadounidenses. Entonces el debate ya no es puramente de qué aprender de otros modelos, sino más bien son académicos propios nuestros que van y refinan sus teorías para volver a aplicar en la región. Entonces, en su mínimo esperamos un rico debate que está, por cierto, abierto al público y que pueda empezar a poner los dedos en los renglones de temas que quizás por el tema de la coyuntura no vemos cosas que van a ocurrir a mediano, largo plazo. Pero si puedo añadir algo adicional, por ejemplo, y resaltar que la sesión inaugural mañana de 5 a 7 de la noche en la Universidad Andina va a tratar precisamente algo que es oportuno en el momento actual de las elecciones, que es por qué hay un retroceso democrático en la región andina, dramático además, y cuál es su relación con la economía y con el desarrollo social. La pobreza, por ejemplo. Y va a participar Paula Muñoz de la Universidad del Pacífico de Perú, Tad Dunning, Kenneth Roberts de Cornell, por ejemplo, todos ellos desde diferentes enfoques sociales. Kenneth Roberts ha trabajado mucho con Carlos de la Torre sobre el tema de la relación del populismo con los regímenes políticos en América Latina. Y el viernes Andrés va a liderar la discusión específicamente a la misma hora, a las 5 de la tarde, específicamente sobre el tema de la crisis en el Ecuador y su relación con la economía y la política. A propósito de eso, leíamos los insumos para este evento. Precisamente habrá este panel que cita a la doctora Grace Jaramillo sobre la economía política actual en el Ecuador. Por un lado, la coyuntura de las próximas elecciones de un gobierno de año y medio, y por otro, las deudas interna y externa del Estado, la baja productividad del sector agrario, la poca capacidad que tiene nuestra economía para absorber el desempleo y sobre todo para ofertar empleo de alta calidad. Estos temas, Andrés, ¿cómo debiera enfocarse y cómo debiera entenderse en el Ecuador? A veces tenemos nosotros en Ecuador la urgencia de la coyuntura, esta sensación de que siempre hay una noticia que está explotando y que nos va a afectar directamente. Y sin embargo, una ventaja relativa que tenemos desde la academia es que desde la distancia y con perspectiva podemos ver que estas crisis, estas explosiones son en realidad patrones, son repeticiones de ciclos que se van dando, que no son puramente predecibles, pero se pueden anticipar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de cómo la inestabilidad política afecta a la inestabilidad de las políticas públicas. Entonces, el tema de la inestabilidad política es algo con lo que desgraciadamente hemos estado acostumbrados, salvo una etapa de mayor continuidad, pero en términos de políticas públicas, esta inestabilidad genera una especie de incertidumbre, improvisación y reinvención cada vez para nuevamente plantear qué pasa con las políticas públicas. Les doy un ejemplo muy concreto que es un tema que en el Estado trabajando últimamente, el de la desnutrición crónica infantil. Tuvimos la relativa suerte de que entre la administración de Lenín Moreno y la de Guillermo Lasso hay algún tipo de continuidad en cuanto a la estrategia, el financiamiento, el monitoreo, la articulación territorial en temas de desnutrición infantil, y eso es una gran ventaja que nos ha dado relativamente una ventana de 3 a 4 años para pensar la desnutrición crónica infantil con alguna calma.
Ahora que se abre esta nueva etapa de incertidumbre política, de elecciones, de nuevos candidatos, queda otra vez la pregunta de qué va a pasar con la DCI, quién va a liderar, quién lo va a financiar, si es que los compromisos, si es que la Secretaría, si es que el monitoreo va a seguir funcionando de esa manera o si es que hay que reinventar nuevamente la rueda. Entonces, esa es un poco la relación entre la inestabilidad política y las políticas públicas. Cuando se entiende, doctora Grace Jaramillo, se entiende que debieran ser políticas de Estado. El caso que cita Andrés Mejía fue exitoso en el Perú. Hubo un proceso de casi 2 décadas para reducir sustancialmente la desnutrición crónica infantil. ¿Con qué? Con una política de Estado en medio de la inestabilidad que empezó este milenio en el Perú, tras la caída de Fujimori, el advenimiento del gobierno interino de Valentín Paniagua y luego los gobiernos sucesivos. Muchos de esos presidentes involucrados en corrupción, unos en la cárcel, otros procesados por la justicia peruana. ¿Cómo lograr políticas de Estado en nuestros gobiernos inestables? Bueno, usted mismo tiene una palabra que es la respuesta a su pregunta, el Estado. Una de las preocupaciones más graves que tenemos como académicos y que es una preocupación central de REPAL es el desaparecimiento de lo que constituye un sistema de Estado más o menos solvente en América Latina, no se diga en el Ecuador. Perú tenía la ventaja y mis estudios doctorales, estoy por publicar justamente el estudio de una política sectorial específica, cómo desarrollamos producción para la exportación y el comercio. Y entonces, la ventaja de Perú, por ejemplo, es que creó estas islas de eficiencia, como el Ministerio de Comercio, como el Ministerio de Finanzas, como el Banco Central. Banco Central autónomo. Sí, pero no solo eso, sino con un personal con incentivos para quedarse ahí y defender el Estado. Entonces, eso hace la diferencia. Imagínese que en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Bienestar Social, todos que tienen que ver con la desnutrición infantil, haya personal de carrera altamente calificado. Eso es lo que no hay en América Latina en general, excepto con algunas excepciones, tal vez Chile, un poco Brasil. Pero, y las 2 islas de eficiencia de Estado que son Costa Rica y Uruguay, pero es precisamente lo que no pasa en Ecuador. Yo le invito a preguntar a los candidatos presidenciales si es que tienen un plan de reforzar el Estado y de generar carreras en el Estado donde no se dé paso al clientelismo o no se use el Estado como, digamos, una piedra de negociación con la Asamblea, por ejemplo, constituyente, para crear esta suerte de pagos de favores que es muy frecuente en el Estado ecuatoriano. Tener un Estado solvente implica necesariamente garantizar esa carrera, esa suerte de instituciones con incentivos, donde mucha gente está ahí para defender los temas, no para defender a las personas. Y solo para añadir y reforzar este punto que me parece muy, muy importante, es necesario conceptualmente distinguir lo que es el Estado del gobierno. Si es que uno lo piensa en términos muy, muy simples, es pensar que el Estado es una especie de auto, una máquina que está diseñada para producir y responder a todas estas necesidades, recoger impuestos, atender a los niños desnutridos, pagar la deuda externa, etcétera. Y eso es diferente de el gobierno de turno, el conductor, por así decirlo. Entonces, no podemos pensar que con cada cambio de conductor tenemos un nuevo auto, porque este país no puede darse el lujo de comprarse un nuevo auto cada 2, cada 4, cada 5 años. Entonces, hay que pensar en cómo reforzamos esa maquinaria del Estado, cómo separarlo del gobierno, como dice Grace, que con cada nuevo gobierno no haya un reemplazo total de los ministerios, de los equipos técnicos, de los sistemas de monitoreo, y empezar a cultivar y a conservar a proteger esas islas de expertise técnico. El caso de Brasil también nos da un buen ejemplo cuando durante más de 10 años toda la tradición de Lula y Dilma Rousseff en el combate y la atención social
es interrumpido por los 4 años de Bolsonaro. Cuando termina Bolsonaro, ese sector social se vuelve a construir, se vuelve a integrar, se vuelve a identificar y se mantiene fuerte. Entonces, la lucha en Brasil contra la desnutrición o contra la obesidad se mantiene en marcha, a pesar de que han tenido estas irrupciones, estas interrupciones populistas muy fuertes, ¿no? Doctora Grace Jaramillo, ¿qué le pasa al Ecuador en el contexto latinoamericano? Porque si bien se tiene claro lo que debieran ser las políticas de Estado y las políticas de un gobierno, porque casi hay 2 países. El uno, el de la realidad, el que los ciudadanos saben lo que se vive en el Ecuador hoy, en medio de inseguridad, desempleo, problemas en el sector de la salud. Y el otro, el que hablan los candidatos presidenciales. Estamos en un proceso en donde hablan de cosas realmente irreales que responden a los qué piensan hacer y no a los cómo van a implementar. Yo creo que hay 2 derivas que son parte o el resultado de una elección tan inusitada. La una es que se arman candidaturas ad hoc, y la segunda deriva es que no tienen planes porque no hay un aparato partidista. Hay un problema serio con el sistema de partidos en el Ecuador, es decir, no hay sistema de partidos porque no hay partidos en el Ecuador que formen cuadros, que piensen políticas públicas en el largo plazo. Y por eso es que tiene este fenómeno de personajes que se lanzan a la esfera política sin conocer lo público, sin conocer a fondo de qué están hablando en términos de políticas públicas de largo plazo. Usted dirá, sí, pero hay un par de candidaturas que sí tienen experiencia porque han sido parte de gobiernos en el pasado, pero no es solamente eso. Las políticas públicas se forman, se diseñan en conjunto con la sociedad. Cuando estas son unidireccionales y demasiado verticales, generalmente no funcionan. Incluso hay estudios largos de bonos de desarrollo humano que no funcionan porque nunca se preguntó cómo llegaron. O sea, es una directiva desde arriba hacia abajo. Y yo creo que eso es lo que pasa con las candidaturas presidenciales de las que he oído hoy en día. Es decir, son planes hechos al apuro, punteados, ideas que para las cuales ellos no tienen ni el aparato técnico en este momento, ni el personal, ni lo han discutido antes como para diseñar los cómo. Y solo luego de las elecciones supongo y espero que recurran a la sociedad civil, al menos a personal técnico, y que hagan una especie de gran acuerdo nacional para ver quién sabe de qué y tratar de no votar al país, al niño con la bañera junta, cuando están tratando de manejar el Estado. Y en un Estado en crisis, y lo que veo también es que no se dan cuenta que van a gobernar solamente 16 meses, tal vez, con un poco de suerte. Es decir, no veo planes para 16 meses que sean realistas, que tomen en cuenta la política y la necesidad de operadores políticos, porque ese es otro problema en el Ecuador. Generalmente hay ideas sin operadores políticos, u operadores políticos sin ideas. Lo cual es muy grave. Doctor Andrés Mejía, lo que decía Grace, qué importantes serían los acuerdos. Los acuerdos, ¿quién se puede oponer a un acuerdo para enfrentar la inseguridad, la desnutrición crónica infantil que se ha mencionado, el tema económico? Pero resulta muy difícil. Los acuerdos han sido esquivos en el Ecuador. ¿Qué le está pasando al país? Efectivamente, y Grace empezó a pensar muy bien, muy acertadamente en esta línea. Cuando hablamos o pensamos de las candidaturas, de los procesos electorales, desde las cúpulas se piensa en cuál es el candidato más popular y cómo conseguimos los votos para elegir a ese candidato. Pero la pregunta de fondo es: ¿qué tipo de intereses se están movilizando? ¿A quién se representan? ¿Qué grupos representan esos candidatos? ¿Qué ideas tienen o qué necesidades tienen los votantes? Ya no como electores, sino como ciudadanos. Y ahí parece que tenemos otra brecha importante en este país, donde el papel de los ciudadanos no está reflejado en todas estas discusiones. Entonces, le puedo dar un ejemplo que es la actual y urgente y necesaria reforma al sistema de pensiones. Afortunadamente, hay equipos técnicos muy calificados que han hecho un trabajo actuarial, económico, muy sofisticado nuevamente, para ofrecer o presentar
una propuesta de qué vamos a hacer con los jubilados en este país y cómo vamos a sostener el sistema de salud pública en el mediano y largo plazo, ¿no? Pero esta discusión técnica, como digo, de muy buen alto nivel, no está respaldada, no está anclada precisamente con los acuerdos políticos. ¿Qué partido se hace cargo de esta agenda? ¿Qué votantes, incluso si es que hay alguna asociación de jubilados, están o no consultados y son parte de esta conversación? Y el problema es que... Lo más fácil en el país, penosamente, no se construye, se destruye. Ya hay críticas, que es un insumo no vinculante, que permite debatir sobre uno de los tantos problemas estructurales que tiene la seguridad social en el Ecuador, como es el sistema de pensiones, que decir salud y otros, pero en el país no se construye. Aquí se está denostando ese... El proceso de decisión es de arriba para abajo, muy acertado en lo técnico, pero de arriba para abajo. Si es que esto llegara a pasar vía un decreto o vía una acción del Ejecutivo, la pregunta queda: ¿qué va a pasar con cuando salga Guillermo Lasso? ¿Qué va a pasar con el nuevo presidente o la nueva coalición que venga a gobernar? Nada nos garantiza que eso no se vuelva a quitar. Y lo que le decía, a veces cuando estamos en el día a día viendo que no se riegue el agua, que se hierve, etcétera, hay que, cuando lo pensamos en perspectiva y con distancia, este es un ciclo que nos ocurre una y otra vez al Ecuador. Es decir, la toma de decisiones por decreto, vía unilateral, de comisión técnica, que no tiene sustento y que a la larga o a la corta se vuelve volátil, se vuelve a revertir, se vuelve a desarmar esa ley y arrancamos nuevamente desde cero. Doctora Grecia Aramello, mencionaron también, y hay libros que reflejan de Carlos de la Torre sobre el populismo en el Ecuador. Y hoy conectados con problemas de seguridad, la narcopolítica que se ha denunciado, ¿cuánto incide el populismo en atrapar electorados que finalmente no solucionan los problemas de un país? Bueno, también esa es una respuesta que podemos dar con economía política. Yo siempre tengo una frase para mis alumnos, cuando me preguntan ahí en Norteamérica sobre América Latina. Nosotros creemos aquí que uno puede tener o tiene crecimiento económico o justicia social, pero nunca se piensa que se puede tener los dos. Y entonces parte del problema real del populismo, y así lo ha reflejado los trabajos de Carlos de la Torre. Ahora tenemos justamente a Kenneth Roberts, que también ha estudiado el populismo y su relación con la democracia en América Latina en el foro mañana. Es el tema de que en un país con tanta informalidad, tanta pobreza, tan pocas posibilidades de empleo, de riqueza social o de movilidad social, realmente es un caldo de cultivo para cualquier proyecto mesiánico. Y lo que estamos viendo es un neopopulismo, es decir, una nueva ola de líderes mesiánicos que prometen resolver los problemas más agudos que tiene la mayoría de la población. Y a veces no queremos comprender que hay también un enlace. No solo es discursivo, no solo es mediático, tiene una relación estrecha con la falta de oportunidades económicas de la mayoría de la población, que recurre otra vez, ya sea populistas de izquierda, pero también populistas de derecha. Y es como que repetimos eternamente el ciclo, porque en esto ya vamos más de 100 años. En proyectos caudillistas que se vuelven populistas y ahora son populismos mediáticos, tecnocráticos, si usted quiere, pero con una gran concentración de poder, precisamente en la ausencia de Estado, en la ausencia de controles horizontales, lo que yo llamo controles horizontales de la democracia, que analizamos justamente en el libro que acabo de publicar este enero con Max Cameron. Esa falta de controles de la democracia también es un efecto del populismo que además se retroalimenta a sí mismo. Es decir, mientras más proyectos populistas y concentradores del poder en el Ejecutivo, democracias delegativas se llama, si usamos a Guillermo O'Donnell,
más tendencias a que eso se retroalimente y no haya controles, no haya justicia independiente, etcétera, etcétera, y a la vez eso alimenta nuevos proyectos populistas. Doctora Grecia Jaramillo, estos proyectos mesiánicos, populistas, autoritarios, ¿no pudiera llevarnos a escenarios extremos de dictaduras como la de Nicaragua o Venezuela? Por supuesto, pero también puede llevarnos a proyectos mesiánicos como el que tuvo Jair Bolsonaro o actualmente Bukele en El Salvador. Como digo, no tiene ideología el populismo, puede ser de izquierda o de derecha, y en los dos casos es dramático, porque en esos casos, esto que hablamos ya bastante sobre la necesidad de tener un mejor Estado más eficiente, se pulveriza otra vez. Es decir, en los dos casos, en los dos extremos de proyectos populistas de izquierda o de derecha, el plan maestro es pulverizar el Estado, penetrarlo tanto para que el Estado se vuelva el partido o haya una mimetización del líder con el Estado y con el partido y con el pueblo. Por supuesto que hay el peligro de Ecuador que se vuelva Nicaragua o en el peor de los casos, y no estamos lejos de ello. Doctor Andrés Mejía, estos proyectos mesiánicos, autoritarios, populistas, ¿no nos puede llevar a esos escenarios de Nicaragua, de Venezuela? Sí, ciertamente, y es un tema para la ciencia política de explicar el fenómeno del populismo. Desde la economía política, quizás una ventaja es empezar a desarmar con mayor detalle cuál es la diferencia entre los síntomas y las consecuencias. Si tomamos el caso, por ejemplo, de el narcotráfico o el papel de la narcopolítica, lo que se ve y lo que se reporta en el día a día son los crímenes, son los asesinatos, son las posibles vinculaciones, etcétera. Pero un ejercicio más de reflexión sería echarse para atrás, empezar a pensar las causas y cómo funciona esta conexión perversa, ¿no? Que ya no es un problema de si es que tenemos o cómo ha crecido o cómo ha aumentado, ya es una enfermedad con la que se vive. Entonces, ya no es cuestión de tomarse pastillas para ver si nos curamos, sino ir al médico y ya empezar a discutir cuáles son las opciones de cirugía, porque este problema es de mucho más fondo. Identificar los problemas iniciales. Totalmente. Y entonces, uno de los enfoques, por ejemplo, es investigar cuál es la relación entre el Estado y el crimen organizado. Hay que decirlo, qué aspectos, qué partes, qué segmentos del Estado ya están cooptados y cuáles todavía están a salvo, qué órganos están todavía sanos y qué órganos necesitan un tratamiento más fuerte. Hay que explicar o entender cómo funciona la gobernanza informal de estas células de crimen organizado, cuál es su modo de operación por el cual contribuyen, por ejemplo, a campañas o influyen con candidatos o incluso trabajan con poblaciones locales, hacen clientelismos locales. Y no es lo mismo tener un clientelismo a la antigua, donde venía el candidato y repartía camisetas o bolsas de arroz para ganar votos, a un clientelismo de tipo narcotráfico, donde son zonas, son segmentos y vecindarios que pertenecen a una banda o a la otra. Estos ya son palabras mayores, esa ya es otro tipo de enfermedad, que es el tipo de problemas que lamentablemente ya tenemos que empezar a enfrentar y tenemos que analizarlo de manera más sistemática. Doctora Grecia Jaramillo, ¿qué le depara al Ecuador? Estamos en estas elecciones, 20 de agosto. ¿Qué piensa usted desde su visión? A ver. Me hace una pregunta extremadamente difícil. Ojalá tenga una bola de cristal y que esta sea una bola de cristal medianamente positiva. Pero le depara unos meses extremadamente difíciles, cualquiera sea el resultado de las elecciones, en parte por lo que ya hemos hablado durante esta charla, que fue muy amena, por cierto. La relación entre economía y política, creo yo, no la entienden casi ninguno de los candidatos, porque en parte no ha tenido tiempo y no forma parte de una organización grande que se llame partido político o movimiento que esté debatiendo en el país permanentemente esa realidad. Así es que lo que yo veo es un escenario postelectoral extremadamente dramático, porque lo primero que va a tener, tres cosas va a tener que enfrentar
quien quiera que gane las elecciones. La primera, lo que hemos hablado ya, lo que le preocupa a la mayoría de los ecuatorianos, la violencia, la inseguridad, esa relación permanente de no poder salir afuera. Pero esto tiene directa relación con la pobreza y con la falta de empleos. Vemos a Quito prácticamente vacío después de las 6 de la tarde. Todo el mundo se queja de que no puede abrir su negocio y la mayoría de los ecuatorianos viven de pequeños negocios informales y formales. Y la tercera, y creo que más grave, es que nos vamos a enfrentar a un fenómeno climático del Niño para el cual nadie parece estar preparado hablando del tema. Doctor Andrés Mejía, ¿qué le depara a su país, al Ecuador? Es una pregunta muy complicada, como dice Grace, y a pesar de los años que llevamos afuera, es una pregunta que sigue siendo muy íntima, ¿no? Que nos importa mucho, nos agobia mucho, porque le queremos mucho a este país. Vamos, creo que lo que está en juego en estos meses con la elección es qué va a pasar con el Estado ecuatoriano. A mí no me importa mucho el gobierno o me importa menos el candidato que venga, por las razones que ha mencionado Grace, sino cómo sostenemos, cómo conservamos y cuidamos la estructura del Estado ecuatoriano. Es decir, más que el cambio de piloto, a mí me angustia cómo conservamos un auto que funcione bien. Y eso significa qué aspectos hay que cuidar, qué aspectos hay que proteger, qué islas de expertise hay que mantener que sí funcionan. Hay pocas cosas que funcionan bien, pero hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, como respuesta le diría a los candidatos, les preguntaría yo, ¿qué aspectos que están funcionando ellos se comprometerían a mantener funcionando de esa manera, más allá de los cambios que proponen? Y sobre todo, ¿cómo van a defender el Estado y la estructura del Estado en el largo plazo? Ojalá los candidatos hayan escuchado o luego vean y escuchen estos análisis profundos, serios, sobre lo que no entienden de la política ecuatoriana. Bueno, la recomendación: expertos en economía política se reúnen en la Universidad Andina Simón Bolívar este jueves y viernes. Allí estarán 100 ponencias de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México, Ecuador y de Europa. Por cierto, con una precisión, este encuentro será cerrado de esta red de economía política que incluye paneles abiertos al público. La cita en la Universidad Andina Simón Bolívar, y qué gusto escuchar la voz de la experiencia de dos reconocidos académicos ecuatorianos, Grace Jaramillo, que reside y da clases en Canadá, y Andrés Mejía en los Estados Unidos. Muchas gracias por este valioso aporte y abrirnos los ojos. No terminamos de aprender siempre. Muchas gracias a usted, Miguel. Miguel, muy amable, y gracias por mantener este diálogo. Muchas gracias. Con esto cerramos Buscando la Verdad en la revista de Opinión y Democracia. La recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, muy buen día, feliz miércoles a todos. Felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, confirmó que dentro de la próxima semana Ecuador firmará un acuerdo de entendimiento con la Unión Europea. Manrique detalló que se suscribirá